por un concepto un poquito más complicado, el momento cinético. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con un sistema de partículas, la otra magnitud que usábamos para caracterizar el sistema de partículas era el momento cinético, que era otro vector que lo calculábamos respecto de un punto de observación, que en este caso, bueno, es el origen de coordenadas, que lo calculábamos como la sumatoria de los momentos cinéticos de cada una de las partículas, y el momento cinético era simplemente el momento de la cantidad de movimiento. Entonces, el momento cinético de un sistema de partículas es la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas. Ahora, cuando tenemos un cuerpo rígido, tenemos muchas partículas y entonces esta suma se vuelve a convertir en una integral. Esa integral, ¿sí?, vean que es la misma que hicimos antes, pero esta R que está acá, ¿sí?, es la posición del punto genérico que me señala el cuerpo rígido. Esta va a ser la velocidad del punto genérico que estoy hablando en el cuerpo rígido, y entonces lo que hago cuando sumo, ¿sí?, para cada elemento de masa va a tener una posición y una cierta velocidad. ¿Ah? Esto es justamente la posición y la velocidad del pequeño elemento de masa que estoy sumando. O sea, lo mismo que exactamente acá, ¿sí?, que aparece acá. Esta es la velocidad de esta masa y esta es la posición de esta masa. Entonces, esto es lo mismo, todo medido respecto de otro. Bien. Dicho eso, nosotros podemos calcular si este diferencial de masa, esta integral sobre toda suma sobre todas las masas del cuerpo rígido, la podemos convertir, ¿sí?, en una integral en el volumen, en el espacio, sabiendo que la densidad de masa, este diferencial de masa lo puedo escribir como la densidad por el diferencial de velocidad. Entonces, en vez de integrar sobre las masas, sumo sobre todo el volumen del cuerpo rígido. Y de esta forma, yo puedo calcular el momento cinético respecto del sistema de referencia de laboratorio. Esta expresión, les cuento que no es muy útil, ¿sí? Por lo menos es muy difícil de analizar. No digo que no sea útil, es muy difícil de analizar. Entonces, lo que nosotros, ¿se acuerdan que vimos cuando trabajamos con un sistema de partículas? Hablábamos de que teníamos que el momento cinético lo podía escribir como el momento cinético orbital más el intrínseco, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto? Donde este lo podía escribir como la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas miradas desde el centro de masa, ¿sí?, con origen en el centro de masa. Bien, si es así, vean que esta integral yo la puedo hacer el mismo camino que hice antes y pasar de la suma a la integral sin demasiado problema, pero ahora poniendo el sistema de referencia acá, calculando. Y esto lo puedo escribir así entonces. Puedo hacer el mismo cálculo. Entonces vean que el momento cinético respecto al laboratorio voy a poder escribir como un momento cinético orbital, que esto ya sabemos cómo calcularlo, porque sabemos cómo trabajar la posición del centro de masa. Esta es la masa total y esta va a ser la velocidad del centro de masa, más esto que es el intrínseco, que lo calculo de esta forma, ¿sí? Esto sería el momento cinético que ve un observador en el centro de masa. Este momento cinético así es más fácil de calcular, ¿sí? Parece mentira, pero es bastante más fácil de calcular, pero ahora vamos a hacer un par de cuentas para poder llegar a una expresión manejable de el momento cinético intrínseco. Vamos a partir de que colocamos el sistema de referencia en el cuerpo rígido, en el centro de masa, ¿sí? Vamos a suponer que esta va a ser el cuerpo rígido está rotando y este es el eje de rotación, ¿sí?, en este instante de tiempo. Entonces yo quiero escribir el momento cinético haciendo estas cuentas. Entonces, lo que hago es, bueno, elijo un pequeño elemento de volumen acá, ¿sí?, en la posición R'. Y ahora para hacer esa cuenta, lo que voy a hacer es descomponer este pequeño elemento, este
R' en un paralelo, ¿sí? En una componente paralela, un vector paralelo a la velocidad angular y un vector perpendicular a la velocidad angular. De forma tal de que lo puedo escribir de esta forma. Simplemente para hacer esa cuenta. Entonces, ¿sí? Si es así, vean que nosotros tenemos este R', y por lo que vimos, sabemos cómo cambia este R'. Este R' va a ser un círculo, ¿sí? Va a ser una trayectoria circular, con el centro sobre la intersección del plano del círculo y el eje de rotación. ¿Se acuerdan de eso? O sea, de esto, en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, R' paralelo no va a cambiar y cambia R' perpendicular, pero su módulo no cambia. Como esto está rotando, va a ser un círculo, va a ser una trayectoria circular. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Entonces podemos escribir cuánto vale B' como R' hace un movimiento de este punto, hace un movimiento circular respecto del centro de masa, entonces podemos escribirlo así. Ahora, como R' es esto, podemos escribirlo de esta forma. Sacamos aplicamos la propiedad distributiva y lo que nos queda es este doble producto, estos dos términos. Pero este y este es el producto de dos vectores que son paralelos. Por lo tanto, esto da cero. Y lo que me queda de B' es simplemente omega por R'. Ahora, para este producto, ¿sí? Para hacer este producto, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Esto es, B' es omega por R', R' es R' paralelo más R' perpendicular, y entonces distribuyo estas cuentas, y lo que me queda es de la suma de dos términos. R' paralelo, producto vectorial de omega por producto R', y R' perpendicular, producto omega por producto R'. Vamos a analizar este primero, ¿sí? Y ahora van a tener que tener todos la mano derecha delante de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a poner el dedo gordo en la dirección de R' perpendicular. El índice, ¿sí? En la dirección de omega, ¿sí? R' perpendicular por omega, el dedo mayor, ¿sí? Les va a decir para dónde apunta. Perdón, estoy al revés. Omega por R' perpendicular. Es omega por R' perpendicular, el pulgar en omega, ¿sí? El índice en R' perpendicular, y entonces el mayor les dice dónde está el producto de omega por R perpendicular. ¿Sí? Ténganlo en mente, porque ahora tenemos que hacer, ya hicimos que les estoy diciendo, ¿sí? Vean que les da como saliendo de la pantalla hacia ustedes, ¿sí? O sea, es como si este vector rotase, así, entonces le queda un poquito como saliendo hacia ustedes de ahí. Y ahora hacemos R paralelo por ese vector que les dio. R paralelo por ese vector que les dio que está afuera, ¿sí? Acá, ahí se van a mover, medio complicado. Van a ver que este producto, en definitiva, les queda, ¿sí? Ajá. Esto está mal, permiso que voy a corregir, porque si no está muy mal. Wow. Un segundito, chicos, porque tengo que corregir esa expresión porque está muy mal. Bueno, estaba mal. Bueno. Bueno. Ahí está. Y esta, porque me equivoqué de símbolos cuando copié y pegué.
A ver. Ahí está. Volvemos a la clase. Bueno. Bien. Me había equivocado acá. ¿Sí? Me había equivocado. Cuando vean el video van a ver que me había equivocado acá. Había puesto R paralelo acá y R perpendicular acá. Cuando hacen el producto de R paralelo por lo que le había dado antes, les queda, ya sé, tienen que girar mucho la mano, ¿sí? Pero les queda que este producto está en la dirección de R' perpendicular, pero mirando hacia adentro. O sea, apunta a este punto ese producto vectorial. Entonces lo puedo escribir de esta forma. En cambio, este otro producto vectorial, omega por R' da hacia afuera, ¿sí? Apuntando hacia medio hacia ustedes. Entonces, R' por ese que está ahí afuera nos da en la dirección de omega. O sea, se les tuerce la mano, ¿sí? Pero más o menos. Este producto vectorial da en la dirección de omega. Y vean que como este y este todos son vectores perpendiculares entre sí, el módulo de estos productos vectoriales son fáciles de calcular, porque es el módulo de este, por el módulo de este, por el módulo de este, por la dirección de lo que queda. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir así. Lo mismo este. Son perpendiculares, así que me queda R' perpendicular al cuadrado por omega. Teniendo en cuenta esto, uno puede escribir el momento cinético, o sea, esta integral queda como la suma de dos términos. ¿Sí? Uno, que es perpendicular a la velocidad angular, porque R' perpendicular tiene dirección de R' perpendicular con el signo negativo, o sea que, y otro, que apunta hacia adentro, y otro paralelo a omega. ¿Sí? Entonces tenemos que el momento cinético de un cuerpo rígido, ¿sí? Va a tener dos términos. Uno paralelo, ¿sí? A la velocidad angular y otro perpendicular a la velocidad angular. A ver, si ponemos este eje, ¿sí? Representa la velocidad angular, vamos a tener un término, ¿sí? Paralelo, ¿sí? A la velocidad angular y un término que va a ser perpendicular. Y por lo tanto vamos a tener un momento cinético que va a ser la suma de esos dos. Vean que no tiene que tener la dirección de omega, y cuando evoluciona el tiempo es muy probable que esto se mueva, ¿sí? Como está rotando, este vector momento cinético va a rotar alrededor de la dirección del vector velocidad angular. ¿Mm? Ahora, la forma que tiene esto, cómo rota L de centro de masa respecto del eje de rotación, alrededor de la dirección de omega, va a depender de cómo está distribuida la masa. ¿Sí? Cómo se distribuye la masa del cuerpo rígido alrededor del eje de giro. Si la masa está completamente, digamos, si es simétrica respecto al eje de giro, L de centro de masa, digamos, esta componente que está acá, ¿sí? Que es la perpendicular al centro de masa, se va a ir, este integral se va a ir, ya se los cuento cómo viene la mano, se va a ir y entonces L de centro de masa va a ser paralelo a omega. Pero si no hay una distribución, digamos, las masas no están distribuidas bien respecto del centro de giro, entonces ya hay L de centro de masa no va a ser paralelo a omega y va a tener estas características. Por eso, en general, lo que digo, en general, L de centro de masa no es paralelo a omega. Es algo que tienen que tener bastante en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con la realidad.
nosotros vamos a trabajar casi siempre con cuerpos, por una cosa de simplicidad, con cuerpos geométricos que tienen su masa uniforme, con problemas lo que se llama de alta simetría, o sea, cuerpos todos regulares. Y entonces casi siempre va a ser L paralelo omega. Pero en la realidad eso no es el caso. ¿Sí? La realidad en general es muy difícil hacer eso. ¿Está? De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos, la gente que tiene auto, cada tanto tiene que hacer lo que se llama alineación y balanceo. Y el balanceo, básicamente, es, vieron que las ruedas giran alrededor del eje, de un cierto eje, y es hacer que distribuir la masa de cada rueda para que el momento cinético que genera cada rueda sea paralelo al eje de giro. En esencia es eso. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos el balanceo del auto, cada una de las ruedas en sí. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan acerca Profe, yo de... me quedé atrás. ¿Puede volver a cuando explicó el momento cinético del centro de masa? O sea, cuando ya corrigió una para atrás. Está. Claro. A ver, me está tapando la... No, claro, esa expresión ya la entiendo, pero eso de abajo que aparece, qué significa cada cosa, ya eso ya no llegué. Bien. O sea, el primer término es un término perpendicular Mirá, a la sí, omega. pero Y el fíjate, segundo es mirá, te explico, te explico. ¿Ves esto que está acá, el integrando que tengo acá? Sí, ¿Sí? Esto es justamente esta expresión. sí, ¿Sí? R' por B' es menos R' perpendicular. Este producto me queda como la suma de dos términos. Cuando sí, esta suma la pongo acá, la integral la puedo distribuir, porque la integral es una suma, así que me queda la integral de dos términos. El primer término, a ver si puede de nuevo, es este. Fíjate que es R' perpendicular, perdón, R' paralelo por el vector R' perpendicular y omega, ¿sí? ¿Y por qué en una sacamos el omega fuera y en la otra no? En sí está fuera de la integral, ¿sí? Fíjate. Esta lo saqué afuera por este lado. Sí, ¿Por qué? Porque fíjate que no es un vector, es un escalar, sí, ¿sí? Entonces me queda todo esto que es lo que tengo que hacer de integral para resolver eso, ¿sí? Porque sí, estas son las coordenadas del paralelo por el vector R perpendicular, o sea, todo esto es lo que yo integro. Me queda sumado el otro término que se corresponde con este, ¿sí? Con este término que está acá, ¿sí? Que lo saqué a partir de ahí, que fíjate que te queda. Omega lo saqué para este lado porque es un vector, pero no ¿sí? está en la Pero integral. no está en integral, lo saco afuera de la integral. No lo puse al principio para darle una diferencia, es un vector, entonces me queda todo lo que es, vean que esto es un número, ¿sí? Que va a estar multiplicando a la velocidad angular, ¿sí? Van a tener que llenar los pasos intermedios de acá, toda esta deducción hasta acá. Pero lo que les queda, ¿sí? Es, quiero, digamos, que dejar en claro, yo quería dejar bien en claro acá, que la expresión del momento cinético es compleja, ¿sí? Complicada. Va a tener dos términos, uno paralelo a omega y otro perpendicular. Y ya la parte de los giros ya no entendí nada porque estaba tratando de pelear con esto anterior. Ah, perfecto. Esta parte, ¿sí? Y acá lo que hice Cuando simplemente, está el gráfico de que una parte gira para un lado, bueno, la otra para el otro. Bien, lo único que dice acá es visualizar que este término que está acá, me da el que es paralelo omega, que es este, Sí, lo representa acá. Este es el que es perpendicular. Fíjate que R perpendicular es este vector, así que con este signo menos, todo este término representa esta expresión. sí, ¿Sí? Muy bien, entonces L va a ser la suma de dos vectores perpendiculares entre sí. sí, Fíjate que no va a cambiar en el tiempo porque es paralelo a omega, si cuando omega evolucione todo el tiempo, este vector va a dar vueltas así, porque el azul ¿sí? Va a girar.
este va a rotar y este se va a mantener en el medio. De forma tal de que el L de centro de masa va a seguir esta trayectoria a la punta del L de centro de masa. Está Va a rotar, girando va a estar antihorario. rotando con velocidad angular omega, ¿sí? Alrededor del eje de rotación. Antihorario está girando. Sí, porque en este caso porque le puse omega sí. Claro, claro. ¿Está? Perfecto. Bien. Gracias. Bien, ahora, si este término se hace cero porque la distribución de masa es simétrica respecto del eje de rotación, entonces el centro de masa, el radio este del círculo va a ser cero y por lo tanto va a estar este y este van a coincidir. Es lo que estoy diciendo. Pero, en general, van a tener esta distribución. Siempre se van a encontrar con este problema. Salvo que estén trabajando en situaciones en las cuales la masa esté perfectamente distribuida, que es lo que vamos a trabajar usualmente. ¿Está? Esto simplemente les quise poner en forma conceptual. Después van a encontrar que la mayor parte de las veces que vamos a resolver problemas nosotros, en dinámica, vamos a trabajar de forma tal de que L es paralelo, en situaciones que L es paralelo a omega. ¿Está? Y después se van a olvidar que esas son situaciones particulares y la van a querer aplicar a todos. Simplemente es un aviso, guarda, ¿sí? Trabajaremos con situaciones muy simples y entonces L va a ser paralelo a omega, pero la vida real no es así.